Hola mis amados hermanos, buenas noches, qué gusto saludarles nuevamente. Hoy jueves tenemos nuestro estudio acerca de la guerra espiritual y hoy vamos a darle la gloria a Dios, vamos a ponernos en oración, que el Señor hable a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día que nos has permitido. Te rogamos que hables a nuestra vida el día de hoy, Señor, y que esta enseñanza sea de provecho para nuestras vidas, Señor. Nosotros nos disponemos a escuchar tu palabra, reconociendo que en ella tenemos vida y vida en abundancia, Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos que un espíritu de iluminación, de entendimiento llegue a nuestra vida y que sea para glorificar tu nombre, bendito Rey. A ti damos la gloria y la honra porque solamente tú eres digno de merecerla. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la batalla con la lengua. Y quiero hacer una cita de la palabra de Dios acerca de la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 8, donde dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, está llena de veneno mortal, dice. Y bueno, este es un versículo que nosotros tenemos que considerar seriamente por el hecho de que es la palabra de Dios la que nos está hablando. La semana pasada vimos uno de los principales campos de batalla en la guerra espiritual, que precisamente es la mente. Y lo que sucede en la mente afecta a la lengua, porque la lengua afecta al espíritu, el alma, el corazón, el cuerpo mismo. Todo está referido en la condición de la lengua conforme a cómo la utilizamos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las otras importantes áreas de la guerra espiritual, que es precisamente la batalla con la lengua. Y todo mundo batallamos efectivamente con esta condición. La Biblia dice en relación con la lengua varias cosas, y yo quiero invitarlos a que vayamos al libro a la carta de Santiago y en su palabra de Dios, en su Biblia, y vamos a ver primeramente, antes de examinar las estrategias de Satanás para el control de la lengua, vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Y me voy a permitir leerlo para ustedes, pero espero que también ustedes lo sigan en su Biblia, hermanos. Y dice la palabra de Dios: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Estos versículos, hermanos, revelan propiamente que aunque la lengua es un pequeño miembro de nuestro cuerpo, es muy poderoso. La lengua nunca puede ser domada por el hombre. Solamente cuando tú rindes tu lengua a Dios, puede el control ser mantenido sobre ella. Pero incluso entonces nunca será domada. Nunca puedes relajar tu guardia sobre la lengua creyendo que la has conquistado totalmente. Eso no podemos hacerlo, hermanos.
La Biblia compara la lengua con, fíjense, por ejemplo, en Santiago 3:5 la compara con un fuego. En Proverbios 16:27 la compara con un fuego ardiente. En Santiago 3:6 se compara con un mundo de iniquidad, como acabamos de leer. En Santiago 3, versículos 7 y 8, nos enseña que la lengua es como una bestia que necesita ser domada. En Santiago 3:11 nos la compara con una fuente de agua dulce o agua amarga. Santiago 3:12 la compara con un árbol que produce fruto bueno o fruto malo. También Santiago 3:8 nos las refiere como un mal rebelde, también como un veneno mortal ahí en Santiago 3:8. En el Salmo 52, versículo 2, hace una referencia a la palabra de Dios que es como una navaja afilada. Y el Salmo 57, versículo 4 y el 59, versículo 7, la refiere como una espada afilada. El Salmo 140, versículo 3, nos la muestra como una serpiente venenosa. Y también ahí en el Proverbios 22, capítulo 22, versículo 14, hermanos, la compara con un hoyo profundo. Entonces imagínense de qué calibre anda nuestra lengua, ¿verdad? La Biblia dice que la lengua es poderosa debido al efecto que tiene sobre otras personas también. Proverbios 18:21 dice que la lengua tiene el poder de producir vida o muerte. Y lo cito tal cual: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La lengua también es poderosa debido al efecto que tiene sobre ti y sobre mí. Y puedes ponerte una propia trampa con tus mismas palabras. Proverbios 6:12 dice: te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios. Imagínense nada más, la lengua es poderosa porque tus palabras pueden separarte de Dios. El Salmo número 12, versículo 14 así nos lo enseña y dice: a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Eso, hermanos, es soberbia y eso nos separa verdaderamente del amor de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que ir comprendiendo las estrategias de Satanás y que él utiliza para precisamente influenciarnos y tener una gran batalla por nuestra lengua. Él quiere controlar nuestra lengua por como pueda y por donde pueda, porque nuestra lengua está cercanamente relacionada con nuestro corazón, con nuestro cuerpo completo, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Por ejemplo, si Satanás tiene el control de nuestro corazón, desgraciadamente ahí es a donde él tiene el control de nuestra lengua. Porque la palabra de Dios nos enseña ahí en Mateo 15, del versículo 18 al 20, y dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿Por qué creen que Dios también nos dice que debemos guardar nuestro corazón de toda cosa guardada? Y que de la abundancia de nuestro corazón, ¿verdad? La boca es de lo que habla. Dice: y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que verdaderamente contaminan al hombre. Pero al comer con las manos sin lavar, no contamina al hombre. Eso no. En Lucas 6:45 también nos declara la palabra de Dios. Dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, pues del mal tesoro de su corazón sacará lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese versículo lo hemos citado cantidad de veces, hermanos, porque es la verdad. Satanás usa las cosas que tú dices para abrir una brecha en tu espíritu. Proverbios 15:4 así nos lo da a conocer. Dice que la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces, mediante conversaciones malignas, cuando tú te das a la tarea de conversar libremente y malignamente, creas una brecha mediante la cual Satanás entra para batallar en contra de tu espíritu. O sea, abres la puerta para que el enemigo propiamente venga en contra de tu espíritu, y Satanás también usa tus labios para afectar a tu alma. Proverbios 18, versículo 7 dice: la boca del necio le acarrea quebranto, sus labios son trampas para su propia vida. Y Proverbios 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su vida guarda de angustias.
Entonces nos damos cuenta cómo mediante la lengua Satanás afecta todo nuestro cuerpo, hermanos. Santiago 3:6 así lo dice. Y lo voy a volver a repetir. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Todo nuestro cuerpo se contamina por ella. Dice, e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces tenemos que ver que nuestra lengua afecta toda nuestra vida y toda la vida en el planeta completo y en el universo entero, puesto que inflama la rueda de la creación. Todo lo que fue creado por Dios viene a ser inflamado por nuestra misma lengua cuando nosotros le damos oportunidad de decir cosas que no convienen, ¿verdad? En el Proverbio 13, versículo 3 dice, el que guarda su boca guarda su vida. Tenemos que aprender a guardar nuestra vida a través de refrenar nuestra lengua, de guardar nuestra boca. Dice, pero el que mucho abre sus labios, acaba en desastre. Dicen que el pez por la boca muere, ¿verdad? Entonces, Satanás busca el control de nuestra lengua para tentarte al hablar. Y te tienta al hablar, por ejemplo, él trata de influenciar tu boca, tu lengua, para que tú hables palabras codiciosas. Hebreos 13, versículo 5 dice, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos que estar codiciosos, de ávaros, ¿verdad? Dice, sean sus costumbres sin avaricia y sean contentos con lo que tienen, no codicien lo que no necesitan o lo que quisieran tener o lo que otra gente pudiera tener. Porque cuando empezamos a codiciar, empezamos a proferir palabras que el enemigo utiliza mucho para controlar nuestra lengua y por consiguiente nuestra vida misma. También él trata de tentarte al hablar palabras ociosas. Dice Mateo 12:36, pero yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ten mucho cuidado con lo que dices, porque cualquier palabra ociosa que tú profieras, en automático vas a tener que dar cuentas delante de Dios cuando Él nos llame o te llame a su presencia, ¿verdad? También nos influencia al utilizar palabras vanas, hermanos. Proverbios 15:14 dice que el corazón inteligente busca la sabiduría, pero la boca de los necios se alimenta de necedades. También puedes utilizar y el enemigo te va a influenciar para que uses palabras improductivas. La segunda carta a Timoteo, versículo 14 del capítulo 2, el apóstol Pablo le está recordando a Timoteo algo muy particular y le está diciendo, recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Eso es cuando estamos hablando improductivamente, cuando nada más estamos discutiendo por discutir. También nos utiliza el enemigo nuestra lengua al generar nosotros fábulas y atender a mandamientos de hombres, hermanos. En la carta a Tito, capítulo 1, versículo 4, dice, no atiendan a las fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Nosotros tenemos que ir por lo derecho, ¿verdad? No apartarnos de la verdad. También nuestra boca muchas ocasiones genera maldades en relación con cosas que ni siquiera conocemos. O sea, hablamos de lo que ni muchas ocasiones conocemos. Judas 10 así lo advierte, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Han escuchado el dicho que dice que no defiendas tu ignorancia? Muchas ocasiones tratamos de defender nuestra ignorancia de una manera increíble, cosas que ni siquiera conocemos y estamos tratando de defender. La segunda carta a Pedro, capítulo 2, versículo 12, también nos dice, esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Fíjense cómo aquí la palabra de Dios es muy fuerte, pero es verdadera. Hay gente que habla mal de cosas que ni siquiera entiende. No entiende acerca de nuestra relación personal con Dios, pero sí se atreven a hablar diciendo que a lo mejor eres ya muy legalista, a lo mejor eres muy fanático, cosas que verdaderamente no entienden. Y la palabra de Dios compara a la gente que habla en ese tono
como animales irracionales y que han nacido para ser presa y destrucción. ¿De quién? Del enemigo. Desgraciadamente, cuando hablamos maldades en relación con cosas que no conocemos, pues hagan de cuenta que es como un animal que nació para ser presa. ¿Cuáles son los animales de presa? Los ciervos, las cabras, los corderos, todos esos son animalitos de presa, ¿verdad? Y desgraciadamente son para destrucción y perecerán en su propia perdición porque le abren la puerta al enemigo. También Satanás utiliza tus palabras aduladoras cuando tú te atreves a ser lisonjero, a ser barbero, cuando adulas a la gente para que de alguna manera te tengan así como en bandeja de plata. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras. Como saben, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Tú y yo, hermano, tenemos que tener una palabra clara, una palabra que no adule, que no lisonjee, simplemente que a quien se merece honra, darle la honra que se merece, según la Biblia también nos enseña, y a quien no, ni para qué estarle ahí adulando, ni mucho menos lisonjeando. También el enemigo utiliza las palabras seductoras que pueden salir de tu boca para controlarte, para desgraciadamente influenciar en tu vida y apartarte de la verdad. Colosenses 2:4 dice, esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, con palabras seductoras. Que nadie venga a tu vida a engañarte de esa manera y mucho menos que seas tú el engañador, ¿verdad? También utilizan las murmuraciones, las quejas y las palabras jactanciosas, hermanos. Judas 16 nos dice, estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O, por ejemplo, lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice, hablando palabras infladas y vanas, o sea, palabras jactanciosas, ¿verdad? Seducen con pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hay también palabras vanas, hermanos. El Salmo 12, versículo 2 nos dice, habla mentira cada cual con su prójimo. Palabras vanas que no tienen ningún fundamento, ¿verdad? También hay palabras orgullosas. El Salmo 17, versículo 10 dice, con su boca hablan arrogantemente. La arrogancia no es otra cosa más que el orgullo. También hay palabras de jactancia, hermanos. El Salmo número 94, versículo 4 dice, ¿hasta cuándo pronunciarán? Hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen maldad. Va a haber un día en que tengamos que dar cuentas delante de Dios, ¿verdad? También hay palabras que toman el nombre de Dios en vano y es lo que usa mucho el enemigo para alejarte de él. Éxodo 20, versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Otro tipo de palabras, amargas y de maldición. Romanos 3:14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Hay también las mentiras, todos las sabemos, ¿verdad? El Salmo número 58, versículo 3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El Salmo 31, 18 dice, enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Otro tipo de palabras que el enemigo usa, hermanos, para distanciarnos de Dios y para hacernos útiles al enemigo, son las palabras de calumnia. El Salmo 50, versículo 20 dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. O sea, hablabas calumnias, hablabas cosas infames en contra de tu propio hermano. Eso es lo que debemos evitar, hermanos. Otro tipo de palabras son las maliciosas en contra de otros. La tercera carta de Juan, versículo 10 dice, por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace profiriendo palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Es gente que estaba actuando en contra de la iglesia a través de
palabras maliciosas, ¿verdad? También hay susurros o chismes así en quedito. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:28, el hombre perverso promueve contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. También el chisme completo, ¿verdad? Mucha gente dice, no es chisme, hermano, nomás me lo contaron. Y te lo vienen a contar con el mismo afán del chisme. Dice Proverbios 11:13, el que anda con chismes revela el secreto. El de espíritu fiel lo guarda íntegro. ¿Por qué les estoy hablando de todo esto, hermanos? Porque la verdad es que nosotros tenemos que saber cuáles son las estrategias que el enemigo está utilizando para sacar provecho. También hay palabras de calumnia. Hay calumnias que nosotros en muchas ocasiones nos permitimos hacer. El Salmo 15, versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, propiamente ese es un hijo de Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que actuar así. No calumniar con nuestra lengua, ni hacer mal a nuestro prójimo, y mucho menos admitir reproche contra nuestros vecinos, ¿verdad? También hay palabras necias, hermanos. Las palabras necias provocan división. Proverbios 26, versículo 4 dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Necio a final de cuentas, ¿verdad? Hay palabras contenciosas, hermanos. Proverbios 18:6 dice, los labios del necio provocan contienda, su boca a los azotes llama. Va a llegar el momento en que el Señor tome represalias y el azote va a llegar a nuestras vidas cuando estamos hablando palabras contenciosas. Hay palabras de disensión. El Salmo 31, versículo 20 dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Ahí está la sedición. Los pondrás en tu tabernáculo a cubierto de lenguas contenciosas, de lenguas que traen disensión, que traen ruptura. También hay palabras de discordia, hermanos. Proverbios 6:19 dice, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, ¿verdad? Hay gente que le gusta mucho aislar a los hermanos, separarlos. Y ese es el enemigo usando a ese tipo de gente, porque propiamente sabemos que cuando hay una persona que se separa, que entra en discordia con algún hermano y se separa del camino de Dios, pues es la presa más fácil que el enemigo va a utilizar, ¿verdad? Va a tentar contra ella y la va a acabar. También hay palabras perniciosas, hermanos. El Salmo número 52, versículo 4 dice, has amado toda suerte de palabras perversas, perniciosas, engañosas. Y dice, engañosa lengua tienes. Hay palabras también, como vimos, perversas. Dice el Proverbio 4, versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Nuevamente, palabras perversas y engañadoras. El Salmo 50, versículo 19 dice, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. El Salmo 140, versículo 11 dice, el hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarlo. Palabras maliciosas. El Salmo 38, versículo 12 dice, los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal me amenazan y traman engaños todo el día. Y por último, las palabras inmundas, hermanos. Colosenses 3, versículo 8 dice, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, palabras inmundas que salen de su boca. Pero la gloria sea para nuestro Señor, porque todo esto fue la estrategia que el enemigo trae a nuestras vidas a través de cómo usamos nuestra boca. Y Él nos influencia para, desgraciadamente, utilizar nuestra boca de una mala manera, hermanos. Pero la gloria sea para Dios, porque Él nos da las contraestrategias espirituales, como lo hemos venido viendo a lo largo de este tema, de la guerra espiritual. Porque Él nos da la victoria sobre la lengua. ¿Y de qué manera lo podemos comprobar que Él nos da la victoria sobre la lengua? Pues con lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchos versículos que nos enseñan que verdaderamente Dios nos ha dado la victoria sobre nuestra lengua. Cuando David se dio cuenta de la gran batalla contra la lengua, él clamó ahí en el Salmo 120, versículo 3, dice, ¿qué te dará o qué te aprovechará lengua engañosa?
Cuando el Señor pone este tipo de pensamientos en nuestra mente, hermanos, ya nos empieza a dar la victoria, porque ya nos estamos dando cuenta del problema que podemos generar con una lengua engañosa. ¿De qué va a aprovechar? ¿Qué nos va a dar el tener una lengua de esa naturaleza? La única manera de ganar la batalla contra la lengua, hermanos, es mediante la aplicación de una contraestrategia espiritual que Dios nos ha dado a través de su bendita palabra. Por lo tanto, tenemos que ir desglosando esto. Por ejemplo, Dios te da una super contraestrategia espiritual en contra de la lengua que el enemigo quiere usar, viendo que tu corazón esté recto delante de Dios. Primeramente, nosotros tenemos que alinear nuestro corazón, ¿verdad? Y que esté recto delante de Dios. El primer paso para ganar la victoria sobre nuestra lengua es tener un corazón recto delante de Dios. La palabra dice ahí en Mateo 15, del versículo 18 al 20, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale. O sea, tenemos que tener el corazón recto para que de ese corazón recto salga lo correcto de nuestra boca. Dice, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, como son los homicidios también, los hurtos, las fornicaciones, los adulterios, los falsos testimonios, las blasfemias, ¿verdad? Estas cosas son las que verdaderamente contaminan al hombre. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que buscar que nuestra boca hable siempre lo que está en nuestro corazón. Y eso es lo que va a suceder. Entonces, si tu corazón no está recto, tu lengua lo va a revelar. Tarde que temprano vas a decir lo que no querías decir, porque lo que está guardado en tu corazón va a salir a la luz. Debemos usar nuestra lengua para tener un corazón recto delante de Dios. Romanos 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca, ¿ven por qué tan importante es nuestra boca? Porque al confesar con nuestra boca tenemos algo esplendoroso. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que de lo que hablamos podemos obtener salvación y vida eterna, hermanos. Pero también tenemos que reconocer nuestra responsabilidad. Debemos reconocer que seremos responsables por las palabras que salgan de nuestras bocas. Mateo 16, versículo 36 y 37 dice, pero yo les digo, dice el Señor Jesucristo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lucas 19, 22 dice, entonces Él les dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Se dan cuenta? Date cuenta que tus palabras reflejan verdaderamente cómo estás delante de Dios. Date cuenta que tus palabras también reflejan el Evangelio. Mientras pienses que tu lengua no es importante, no ganarás control sobre ella. Hay una observación, hay un estudio que se ha hecho muy fuerte que dice que cuando nosotros conocemos nuestro problema, tenemos ya el 50% de ese problema resuelto. Pero si ni siquiera nos damos a la tarea de reconocer cuál es el problema, pues nunca vamos a tener la respuesta a ese problema. Entonces nosotros tenemos que llegar a darnos cuenta de la verdadera importancia que tiene nuestra boca, nuestra lengua. Y entonces es ahí donde vamos a empezar a tener la victoria, ¿verdad? Debemos darnos cuenta de que nuestra conversación refleja el Evangelio de Jesucristo. Filipenses 1:27 dice, solamente les ruego que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Y a causa de esto debes dar un buen ejemplo mediante tu conversación. Primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero aquí quiero resaltar lo que es en palabra, lo que tú dices. Lo que sale de tu boca no pasa desapercibido por los paganos. Recuerda que grande nube de testigos tenemos alrededor nuestro y que cuando nosotros desgraciadamente utilizamos nuestra boca para hacer lo incorrecto, para declarar lo incorrecto, pues el enemigo nos señala porque hay gente que nos está observando, gente que no conoce del amor de Dios, que no conoce a Dios. El Salmo 126, versículo 2 así lo declara. Dice, entonces nuestra boca se llenó de risa
y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Porque cuando de su boca salió la alabanza, ¿verdad? Cuando salió la alegría, cuando ellos mostraron felicidad, la gente que les rodeaba, esa nube de testigos, pudo declarar, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Entonces podemos ganar a otros para el Señor Jesucristo mediante nuestra conversación. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al considerar su conducta casta y respetuosa. Es de la manera en que tú y yo podemos predicar el evangelio de Jesucristo, hermanos, a través de un testimonio fiel, firme en el Señor. Por lo tanto, esto nos tiene que llevar a mantener nuestras palabras simples y pocas, no muchas. Proverbios 10, 19 nos dice, en las muchas palabras no falta pecado. O sea, cuando tú hablas y hablas y hablas, de repente, pum, ahí viene algo que no tenías que decir o algo que deberías de mejor callar. Dice, el que refrena sus labios es prudente. Y ahora sí, Mateo 5:37 dice, pero sea su hablar sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Cuántas veces tú te has comprometido a hacer algo y desgraciadamente no lo puedes cumplir? Y entonces ahí viene el pecado, ¿verdad? También tenemos que aprender a pensar antes de hablar, hermanos. Santiago 1:19 nos enseña y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Por eso Dios nos puso 2 oídos, tardo para hablar, solo una boca, y tardo para enojarse, para airarse, ¿verdad? Pero también el Proverbio 30:32 dice, si neciamente te has enaltecido y te has propuesto hacer el mal, ponte la mano sobre la boca. Cállate antes de que hagas algo que no, antes de que digas algo que no. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa antes de responder, la boca de los malvados derrama maldad. El Proverbio 17:28 dice, aún el necio cuando calla es tenido por sabio, el que cierra sus labios es inteligente. Hermanos, Dios nos está hablando de una manera increíble a través de su palabra, de cómo quiere que tú y yo nos comportemos de aquí en adelante. Si en su momento fuimos hablantines o como haya sido la situación, hoy es el día en que podemos estar bien delante de Dios, de aquí en adelante, apartándonos a nosotros mismos. Tú y yo tenemos que aprender a apartarnos de aquellos que no pueden controlar su lengua. Proverbios 14:7 dice, quítate de delante del hombre necio, porque no hallarás ciencia en sus labios. Tenemos que apartarnos de aquella gente que de alguna u de otra manera tergiversan las cosas, desordenan la situación y no nos van a dar ninguna enseñanza positiva. Y entonces aquí es cuando nosotros aprendemos el poder de las palabras de paz. Porque las palabras de paz, hermanos, son mucho más poderosas que las palabras de odio, que las palabras necias. Proverbios 25:15 dice, con mucha paciencia se aplaca el príncipe, pues la lengua suave hasta los huesos quebranta. Tenemos que aprender a hablar con una condición en donde sea suave lo que hablemos, tranquilo, reposado. Aprendamos a primero pensar antes de hablar. Debemos reconocer que nuestra lengua es un arma poderosísima, hermanos. Tu lengua es un arma que puedes usar para derrotar al enemigo en lugar de ser derrotado por él. Y por eso Dios nos da esta contraestrategia. Aprendamos a utilizar nuestra lengua para derrotar al enemigo. Apocalipsis 12:11 dice, ellos lo han vencido, o sea, hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, la palabra de nuestro testimonio tiene que ser suficiente y es suficiente en el nombre de Jesús por la sangre del Cordero para vencer al enemigo ante cualquier ataque, ante cualquier situación que nos presente. Porque si controlamos nuestra lengua, hermanos, ello avergonzará a aquellos que falsamente nos pudieran acusar. Ello va a avergonzar al enemigo que constantemente nos acusa delante de Dios, ¿verdad? Porque nosotros aprendimos a controlar nuestra lengua. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice, tengan buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian su
su buena conducta en Cristo. Y esto nos tiene que llevar a controlar perfectamente bien nuestra lengua, hermanos. Con la ayuda de Dios, porque obviamente nuestra condición humana no nos alcanza, como lo dije al principio. Nosotros no podemos de repente por nosotros mismos controlar nuestra propia lengua, pero con la ayuda de Dios, hermanos, podemos controlarla. Pero tú debes pasar por la acción de controlar tu lengua. O sea, tú tienes que tomar la decisión de decir, no, hoy no voy a decir groserías, hoy no voy a decir mentira, porque tú sabes cuando vas a empezar a decir una grosería, tú sabes perfectamente bien cuando vas a empezar a decir una mentira. En ese preciso instante, tú tienes que frenar tu lengua, tienes que tener control, tú tienes que tener autoridad. Recuerda que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y echar mano de la fe, echar mano del dominio propio para controlar tu lengua. Voy a declarar algunos versículos, hermanos, en donde nos indican qué es la acción que debemos tener nosotros, qué acción tenemos que tomar. Dice la palabra de Dios, voy a estar citando varios para que quede bien claro en donde tú tienes que accionar, tú tienes que poner de tu parte. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene, di conmigo, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Tito 3:2 dice que nadie difame. Y volvemos a repetir, difame. O sea, tú y yo no tenemos por qué difamar a nadie. En el capítulo 4 de Santiago, versículos 11 y 12 dice, hermanos, no murmuren. Di conmigo, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hebreos 13:5 dice, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Allí hay acción por parte nuestra, que nosotros, ¿verdad?, tengamos una costumbre sin avaricia y que nos contentemos con lo que tenemos. Filipenses 1:27 dice, solamente les ruego que se comporten. Tenemos que tomar acción. Comportémonos, hermanos, como es digno del Evangelio de Cristo. Efesios 4, del versículo 22 al 25, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense. Hay que tomar una acción, hay que hacer algo. Despojarnos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Dice, y vístanse, otra vez, hay que hacer algo. Dice, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando, tenemos que desechar, tenemos que accionar. Desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejen. Tenemos que accionar, tenemos que dejar palabras deshonestas que salen de nuestra boca. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Otro punto dice Efesios 4:31, quítense. Hay que hacer algo, quitarnos de toda maledicencia. Otro punto, ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, los versículos 15 y 16 dice, sino así como aquel que los llamó es santo, sean, accionen, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Proverbios 4:24 nos dice, aparta de ti. Hay que tomar una acción, apartar de nosotros la perversidad de la boca, alejar de nosotros la iniquidad de los labios. El Salmo 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El Salmo 39:1 dice, yo dije, está diciendo el Señor, atenderé a mis caminos para no pecar con... Perdón, ahí está hablando el salmista. Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tú y yo tenemos que atender a nuestros caminos para no pecar con nuestra lengua. Dice, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. En el Salmo número 50, versículo 23, dice que el que ofrece sacrificios de alabanza honra a Dios, y al que ordene su camino, él
le mostrará la salvación. Entonces nosotros tenemos que ordenar nuestro camino y ofrecer sacrificios de alabanza, hermanos. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 20:16 dice, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces aquí nos tiene que llevar a una condición y a una realidad muy concreta, hermanos. Que nuestra conversación siga el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo siempre habló palabras de gracia. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Lucas 4:22 dice, todos daban buen testimonio de Jesucristo y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían, ¿no es este el hijo de José? Él habló palabras de autoridad sobre Dios, hermanos. Marcos 1:22 así nos los declara y dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En las palabras de Jesucristo nunca hubo astucia o un hablar pecaminoso. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 22 y 23 dice, Jesucristo no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Es por eso que Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. No te preocupes por lo que alguien haga injustamente. Por eso tenemos a un Jehová Sidkenu, que es nuestra justicia, que es el que se levanta a favor nuestro. Por lo tanto, hermanos, esto nos enseña que debemos usar nuestra lengua para el bien. Debemos hablar palabras de sabiduría y amabilidad. Proverbios 31:26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Allí es donde tenemos que estar. Salmo 49:3 dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos da una sabiduría a través de su bendita palabra? Nos da un pensamiento que de verdad nos da inteligencia para hablar correctamente. Eso nos lleva a hablar de Dios, hermanos. El Salmo 145, versículo 5 dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. El Salmo 71:15 dice, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. El Salmo 71:24 dice, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Esto nos lleva a hablar a la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que hablar y declarar la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. En el versículo 13 del Salmo 119 también dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. El versículo 46 dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Al hablar palabras de Dios, hermanos, también hablamos palabras de consuelo, tomadas de la Biblia misma, de lo que Dios nos ha dado como revelación de su corazón. Cuando tú y yo tenemos que darle una palabra de consuelo a alguien, tenemos palabras benditas en la Biblia que le ayudan mucho a la gente, hermanos. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18, después de que dice que nosotros no tenemos por qué entristecernos como aquellos que no tienen esperanza, dice, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Tú y yo tenemos palabras de consuelo en la bendita palabra de Dios. Podemos hablar del reino de Dios y su justicia. El Salmo 145, versículo 11 nos dice que la gloria de su reino digan y hablen de su poder, ¿verdad? Y debemos permitir que nuestros labios sean llenos de alabanza para Dios, hermanos. El Salmo 145, versículo 21 dice, la alabanza de Jehová proclamará mi boca. Todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. En el versículo número 6 del Salmo 149 dice, exalten a Dios con sus gargantas y con espadas de dos filos en sus manos. El Salmo 89:1 dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré noticia y haré notoria tu fidelidad con mi boca. El Salmo 109, versículo 30 dice, yo alabaré a Jehová de gran manera, con mi boca en medio de la muchedumbre lo alabaré.
El Salmo 119, versículo 71, declara que bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, para que hable lo correcto, ¿verdad? El Salmo 63, versículo 3, dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. En el versículo 5 dice, como de médula y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. El Salmo 66, versículo 17, dice, a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. El Salmo 71, 8, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. El 71, 23, mis labios se alegrarán cuando cante para ti y mi alma, la cual redimiste. El Salmo 34, versículo 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Es así como debemos hablar constantemente, hermanos. Y esto, por último, nos lleva a hacer una serie de preguntas. Yo te invitaría a que formularas este tipo de preguntas antes de hablar. Que antes de que tú puedas hablar algo, que tú puedas declarar algo, pregúntate un poquito, reflexiona antes de que digas algo. Y estas preguntas las voy a hacer así y espero que tú puedas hacer eso antes de hablar. La primera pregunta que te podrías hacer es, ¿lo que voy a decir traerá la gloria a Dios? Colosenses 3:17 me dice, y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, que la gloria sea para Él, ¿verdad? Si lo que vas a hablar le va a dar la gloria a Dios, dilo. Y si no, mejor tranquilo, no digas nada. Lo que voy a hablar es la verdad. Pregúntate si lo que vas a decir es la verdad. Pregúntate, como número 3, si lo que vas a hablar es justo desde cualquier punto de vista. La pregunta número 4 es, ¿lo que vas a hablar será de beneficio para alguien? ¿Será de beneficio para ti mismo? Esto nos lleva a la siguiente pregunta, la 5, que es, ¿edificará a otros? ¿Resultará en buena voluntad y en mejores amistades lo que tú vas a decir, lo que tú vas a hablar? La pregunta 6, si estás hablando de otra persona, ¿le has dicho la misma cosa a él o a ella? ¿O lo estás diciendo nada más para quedar bien delante de quien te está escuchando cuando está ausente esa persona? La pregunta 7, ¿sabes que lo que estás diciendo es un hecho? ¿O has llegado a tus propias conclusiones después de escuchar rumores? Te haces conjeturas. Pregunta número 8. Si tienes algo en contra de tu hermano o de tu hermana, ¿has intentado primeramente reconciliarte con ellos antes que discutir esta situación con otras personas? Y pregunta número 9. ¿Es absolutamente necesario que digas esto? Y con eso, hermanos, vamos a asegurarnos de que lo que hable en nuestra boca, lo que hable en nuestra lengua, va a ser de edificación. Y no va a ser nada más de hablar por hablar. Recordemos que vamos a tener que dar cuenta de lo que hablemos. Y por último, quiero que recordemos constantemente estos versículos, hermanos. En el Salmo número 139, versículo 4, dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. ¿Qué quiere decir? Que no porque no la declares, mientras la tengas ya en tu mente, Dios sabe lo que pudiste haber hablado o lo que hablaste. Por lo tanto, mantén tu mente fresca, mantén tu mente, ¿verdad?, renovada en la obediencia a Cristo. Que todos tus pensamientos sean cautivos y llevados hasta la obediencia a Cristo, para que eso no te traiga ningún tipo de condenación, porque el enemigo sabe, ¿verdad?, de qué manera tú puedes actuar. Y Dios sabe lo que tú estás pensando siquiera. El enemigo no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Entonces, hay que llevar todos nuestros pensamientos cautivos hasta la obediencia a Cristo y eso nos va a ayudar muchísimo. El proverbio número 16, versículos 21 y 23 dice, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Proverbios 15, 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca,
la palabra a su tiempo, cuán buena es de verdad. Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha, como conviene. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Proverbios 13:13 dice que el que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acabará en desastre. Y por último, hermanos, el Proverbio 21:23 dice que el que guarda su boca y su lengua, su vida guarda de angustias. ¿Qué les parece? Realmente Dios nos ha dado la bendición de tener todas estas palabras para por último reclamar promesas que vienen en la palabra de Dios. El Proverbio 8, versículos 6 al 8 dice, escuchen, porque voy a decir cosas excelentes, voy a abrir mis labios para cosas rectas, porque mi boca dice la verdad y mis labios abominan la impiedad. Justas son todas las razones de mi boca, nada hay en ellas perverso ni torcido. Es palabra de Dios que tenemos que reclamar para nosotros y actuar en consecuencia, como dice la palabra. Podemos orar este tipo de oraciones, hermanos. Salmo 141, versículo 3 nos da un ejemplo de oración y decirle, pon guarda mi boca, Señor, guarda la puerta de mis labios. O en el Salmo 19, versículo 14, podemos orar diciéndole a Dios, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Y podemos establecer este propósito. El Salmo 17, versículo 3, nos da una idea bien clara de establecer un propósito que viene correcto delante de Dios. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada malo hallaste. Ese es el propósito que debemos de buscar. Que cuando el Señor pruebe nuestro corazón, que nos visite noche a noche, ¿verdad? Aun cuando nos ponga a prueba, que nada haya malo de lo que hemos dicho o de lo que hemos hecho. Dice, he resuelto que mi boca no cometa delito. Pon un acuerdo con tu boca. Pon un acuerdo haz un acuerdo, haz un pacto con tu lengua el día de hoy. Y vamos a orar de esa manera. Vamos a hacer un pacto, que nuestra boca no cometa delito delante de Dios. Que todo lo que diga sea de bendición. Porque en nuestra boca está el poder. Dios nos ha dado el poder de la vida y de la muerte a través de nuestra boca, hermanos. Nuestra boca tiene poder. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos estás dando una contraestrategia en contra de lo que el enemigo ha querido hacer y ha hecho durante mucho tiempo en nuestras vidas, Señor, que es la de influenciar nuestra lengua y muchas veces controlarla para que nosotros hiciéramos o dijéramos el mal, Señor. Hoy en el nombre de Jesús queremos hacer un pacto contigo, Señor, de refrenar nuestra lengua, Señor, de tomar una resolución, de hacer un propósito, que nuestra boca no cometa delito delante de ti, Señor, al hablar blasfemia, al hablar cosas que hemos visto en este estudio, Señor, para que de esa manera nosotros nos mantengamos rectos delante de ti, que nuestros dichos sean gratos delante de tu presencia, que nuestro corazón al meditar delante de ti esté pleno, porque te reconoce como la roca de nuestra salvación, como nuestro Redentor, y que nos ayudes a guardar nuestra boca, bendito Dios. Guarda la puerta de nuestros labios, como lo dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nosotros te pedimos humildemente, Señor, que nos ayudes a refrenar nuestra lengua, Señor. Que reconozcamos verdaderamente que en ella hay poder y que tengamos nosotros una buena convicción, Señor, de que nosotros podemos verdaderamente tener un control, un dominio propio, Señor, y controlar los dichos de nuestra boca, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos también, Padre, a atar nuestros pensamientos y llevarlos cautivos hasta tu presencia, Señor, hasta obedecer lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado, bendito Rey. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que nos ayudes, Señor. Nosotros solos no podemos. Nuestra carnalidad, Señor, nuestra condición humana no nos permite, Señor, no nos ayuda
para poder frenar y controlar nuestra lengua, pero agarrados de ti, Señor, tomados de tu mano, Señor. En esa bendición que tú nos das, tú nos ayudas. Te pedimos, Padre, que nos bendigas en esa condición. Nosotros te damos la gloria y la honra, Señor. Nuestra boca cantará de continuo alabanzas, himnos, declarando tu bondad, tu amor, tu misericordia, Señor, la grandeza de tu nombre. Eso es lo que de verdad queremos hablar con nuestra boca, Señor. Ayúdanos a proclamar el Evangelio, Señor, que nuestra boca sea una herramienta útil delante de ti, Señor, al expandir tu reino aquí en la tierra, Señor, a través de la declaración de tu bendito Evangelio, Señor, de declarar tu palabra, de enseñarles a otros, Señor, lo que tú nos has enseñado a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, míranos, Señor, como unos instrumentos útiles. Ayúdanos, Señor. Nosotros queremos servirte, queremos glorificar tu nombre a través de nuestras acciones, pero necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, en todo momento, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo ahora mora en nuestro corazón y Él es el que nos dirige, Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, Señor. En el nombre de Jesús queremos declarar que Él es el que vive y reina en nuestro corazón y nosotros queremos ceder nuestra voluntad a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a hablar lo correcto en todo momento. Y a ti damos la gloria y la honra porque solamente tú eres digno de merecerla. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo esto lo oramos sabiendo que lo hemos recibido para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Tengan una excelente noche. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga. Hasta luego.